Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta estructura con bóveda de arista. Es un escenario que nos va a servir mucho para decorar nuestros belenes. Así que amigos, espero que les agrade este diseño nuevo y novedoso que traigo para ustedes en este día. Los invito a que me acompañen hasta el final del video para que podamos elaborarlos juntos y disfrutemos haciéndolo. Bueno amigos, para elaborar este escenario voy a utilizar cartón, como siempre. Aquí ya tengo las piezas cortadas, los moldes quedan en la descripción del video y con sus medidas correspondientes, ¿no? Aquí tengo estas piezas que de igual forma aquí las tengo marcadas, son 4 piezas de 12 centímetros de altura por 11.5 y esto lo vamos a demarcar aquí abajo también de a 3, 3, 3 y 2.5. ¿Listo? Eso trazamos una línea en todas. Y después de eso vamos a pasar un palito de brocheta. Aquí yo lo hice por el otro lado, pero entonces por delante lo marqué para que ustedes puedan ver la medida. Pasamos por donde marcamos y comenzamos a hacer el doblez. Miren, para armar 4 columnas. ¿Ven? Entonces todas tienen 3 centímetros excepto una que trae 2.5. Puede ser 2.5, 2.6. Igual es una variación muy mínima, ¿no? Para que esta, cuando armemos la columna, queda por dentro, ¿sí ven? No la pegamos por encima porque ahí no nos queda deforme, no por la parte interna. Listo, entonces con esto vamos a armar 4 columnas con esas medidas que les dije. Tengo también la base. La base es con 2 cartones de 20 por 20. Aquí tengo para formar el techo. El techo va a ser una bóveda. Una bóveda, le llaman bóveda de arista, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere buscar, bóveda de arista. Entonces voy a tratar de elaborarla. Entonces aquí saqué estas piezas. Estas no tienen medida porque estas piezas las saqué haciendo prueba y error para que me pudiera casar perfectamente, ¿no? Entonces, de igual forma en los moldes ahí están, ¿no? Entonces ustedes ven que una tiene una forma, otra tiene otra forma diferente, pero realmente son el mismo tamaño, ¿no? Entonces son piezas del mismo tamaño, solo que a una le cortamos un trozo para que al momento de pegarlo todo ensamble bien. Entonces, como podemos ver, tienen la misma curvatura, la misma altura, solo que a 2 piezas le sacamos unos trozos así, en curva. ¿Listo? Así. Ya saben, sacan 4 piezas de estas y a estas le cortan. De todos modos, como ahí están los moldes, pueden sacar los moldes exactos. Tenemos también esto para colocar las molduras, las piecitas que van abajo y arriba de la columna. Entonces vamos a cortar 8. Entonces aquí tenemos 4, casi de 4 centímetros por 4 centímetros, y las otras 4 le vamos a hacer un pequeño corte aquí interno de 2 centímetros y medio por 2 centímetros en uno de los extremos, ¿sí? Entonces esto ya más adelante les explico cómo lo vamos a utilizar. Entonces ya saben que son 8 piezas así, y a 4 le sacamos este corte. Ya con estas piezas entonces podemos comenzar a ensamblar. Bueno, ahora lo primero que voy a armar son las columnas y las vamos a armar así como ya les había indicado, doblando y poniendo esta parte más pequeña internamente. ¿Ya? Entonces aquí sencillamente con silicona caliente aplicamos un cordoncito generoso y vamos a fijar allí. Entonces con cuidado hacemos este paso, sostenemos hasta que seque. Si queremos reforzar, podemos pegarle un poquito de cinta de estas de papel aquí para darle un refuerzo. ¿Listo? Pero entonces todas las armamos así, de este mismo modo. Bueno, ya quedan pegadas las columnas. Ahora vamos a tomar estas piezas, las que van completas, las vamos a pegar en la parte de abajo, así en forma concéntrica, que sobre 5 milímetros a todos lados, más o menos, pues, que sobre todo ese espaciocito así en el contorno. Y la otra pieza la vamos a pegar aquí en esta parte también, que quede sobresalido así, como si fuera una pieza de las otras, ¿no? Queda aquí sobresalido y nos va a quedar esta parte así.
Listo, entonces así como ahorita lo hicimos, con la silicona lo pegamos y hacemos todo con lo mismo con las otras columnas. Bueno amigos, aquí entonces ya le pegué las piezas a la columna, miren las de abajo y las de arriba. Entonces miramos qué lado queremos que quede frente a la columna, miren la unión para atrás. Entonces así mismo nos fijamos para poner las piezas así. Miren, esta la pongo así, hay que tener en cuenta eso, que formen un cuadrado. Entonces los agujeros van en esta esquina interna. Listo, entonces ya saben, así. Esta es la secuencia. Ahora vamos a seguir con el techo. Entonces tenemos estas piezas curvas y estas que van rectas. Entonces estas piezas, como ven aquí, lo que hice, como ya estaban rectas, lo que hice fue hacerle así a estas piezas para que tomen esta curva. ¿Ven? Así, a todas. Y ahora lo que vamos a hacer es ensamblarla aquí, una con la otra. Tomamos la que va de corte recto con una de corte curvo y hacemos que empaten así. Entonces aplico la silicona acá y la pego aquí. Listo. Y después tomamos la otra pieza que va recta, y la ensamblamos aquí también. Listo, ya después de tener esta aquí, entonces tomamos la que nos queda faltando y con cuidado ensamblamos primero un extremo y después hacemos coincidir el otro. Y todo esto lo hago con la silicona caliente, de a una, tramo por tramo. Bueno, ya vieron cómo pegué las piezas, entonces debe quedar así. ¿Sí? Esta es la forma que necesitamos para este techo o esta bóveda que le llaman. Y ahora solamente nos falta pegar estas dos piezas. Unimos estas dos piezas, que es para la base, para que nos quede más gruesa la base. ¿Listo? Entonces ya voy a pegar esto y ahora continuamos uniendo ya estas otras piezas. Bueno amigos, ahora para pegar estas columnas entonces debemos colocarlas primero sin pegar. Vamos a ubicar aquí, más o menos distribuyendo el espacio, que nos quede como el mismo espacio a todos lados. También podría ser corrido hacia atrás, ¿no? Si ustedes quieren dejar un poco más espacio adelante. Y tenemos que colocar este techo así. Miren, estas esquinas van a coincidir en el agujero que hicimos, miren, sí. ¿Ven? Entonces, aunque de pronto no coincida perfecto, después cuando la peguemos la hacemos coincidir. Listo, miren, así. Entonces, ubicamos las columnas, nos fijamos aquí que cuando la vayamos a bajar, ensamble, miren aquí, que coincide aquí en esta esquinita. Entonces, por ejemplo, estas dos columnas podemos ver que más o menos están igual distribuidas el cartón, y en la parte de atrás también hacemos coincidir, ¿no? Miren, aquí,
que cuando esto lo peguemos y baje, entonces las columnas más o menos queden alineadas. ¿Listo? Entonces que queden alineaditas así. Ya con esta posición, entonces lo que hacemos es tomar un lápiz y marcar el contorno de las columnas. Entonces primero nos fijamos que todo coincida, y ya con esta referencia entonces podemos retirar suave el techo. Nos fijamos que quede alineado, como les había dicho, que quede alineado, y ahí ya podemos marcar dónde van las columnas. Bueno, entonces ya pegamos las columnas. Ahora vamos a tomar el techo y vamos a pegarlo también. Listo, aquí entonces ya lo pegué, simplemente aplicando en estas esquinas de esta forma, de esta pieza. Entonces hacemos que coincida allí y fijamos, sostenemos hasta que pega. Ya aquí queda listo. Ahora voy a utilizar un poco de porcelana fría para hacer una decoración aquí en este contorno. Entonces tomo la porcelana fría, hago un cordón y vamos a pegarlo así en esta parte. Entonces primero miramos más o menos qué cantidad necesitamos. Un cordoncito que cubra esta parte. Allí para esto necesitamos pegamento blanco. Vamos a aplicar aquí en este borde el pegamento para que quede bien fija la pieza de porcelana fría. Miren, así. Vamos a colocarlo aquí, vamos a hacer presión en el cartón. Miren, así, presión. Lo ubicamos de frente, hacemos presión y después presionamos un poco más para que la porcelana entre en el cartón. Listo, ahí ya queda esta así. La moldeamos un poquito, de pronto si nos queda deformada. Ya después de tenerlo así, con un bisturí, con algo que tengamos, un estilete, le damos esta formita, le hacemos esta formita así, para que esto nos dé un toque decorativo aquí en esta parte del proyecto, ¿sí? Así, entonces continuamos haciéndolo así en el contorno y hacemos lo mismo en las otras partes, en estas partes de acá. Bueno, entonces aquí ya terminé de hacer esto, ya en estas partes. Lo podemos dejar secar un poquito y podemos continuar ya aplicando el estuco. Entonces vamos a cubrir con estuco primero las columnas de una en una, ¿sí? Vamos a aplicar primero a una en todo su contorno. Vamos a hacer un pequeño tallado aquí en esta parte y ahí sí vamos continuando con otra columna, después con la otra, así de una en una, y al final vamos a aplicar el estuco aquí en esta parte y por la parte interna también, ¿no? Por acá, por esta parte debemos aplicar estuco. Bueno amigos, aquí entonces les voy a mostrar, ya apliqué en todo el contorno de la columna, aquí en la parte de arriba cubrimos bien estos bordecitos y ahora vamos a hacer el tallado. Entonces con un palito de brocheta vamos a tallar como si estas columnas estuvieran hechas con ladrillos. Entonces sencillamente vamos a retirar, simplemente vamos haciendo las líneas y lo que sí debemos hacer es darle continuidad aquí en el contorno, ¿no? Si la línea va acá, entonces le vamos dando continuidad así en todo el contorno y obviamente le damos la otra lineecita así. Yo apliqué el estuco, dejé pasar unos minutos,
De todos modos podemos aplicar y esperar unos minuticos y continuar con el tallado, ¿no? Así, de esta manera. Entonces le damos esta forma, lo vamos haciendo lentamente hasta que completemos hasta aquí y en el contorno también. Si ustedes quieren obviar esta parte de atrás, es un poquito más difícil, esta parte no se va a ver, entonces lo podemos hacer, pero aquí sí debemos en esta parte de acá hacer el tallado, porque este es el frente. Ustedes miran cuál es el frente, o si lo quieren colocar en cualquier lado, el que sea el frente, entonces tallan con cuidado esa parte de atrás. Listo amigos, aquí ya terminé de tallar todas las columnas, miren cómo se ve aquí en este lado, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar estuco en esta parte de interna, ¿sí? Como se queda viendo, entonces necesitamos aplicar. Entonces con cuidado aplicamos el estuco en cada una de las partes de acá, y después de aplicar eso, entonces aplicamos en esta parte de acá arriba. Listo, esta es la última parte. El piso, si ustedes quieren aplicarle estuco, pues también le pueden aplicar. Yo no lo voy a hacer porque como siempre lo voy a aplicar otro material acá, pero pues eso va en decisión de ustedes si quieren estucar también la base. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco aquí en la parte de abajo, como pueden ver, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Simplemente con el pincel aplicamos generosamente, vamos distribuyendo y ya. Y así entonces terminamos ya el tallado, la aplicación del estuco, y como siempre lo dejamos secar de un día para otro. Ya después podemos continuar con la pintura. Listo amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, dejé secar todo muy bien, y ahora vamos a tomar pintura color marrón, un marrón claro, y vamos a cubrir toda la superficie. Listo, entonces vamos a aplicar que entre bien en todas las ranuritas, y vamos a aplicarlo en toda la pieza. Listo, aquí en esta parte de abajo, en la parte de arriba, vamos a cubrir absolutamente todo. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé secar la pintura, aplicamos en todo el contorno, y ahora vamos a tomar un tono ocre y con este vamos a hacer lo mismo, pero entonces en esta ocasión, o sea, lo vamos a aplicar en todo el contorno, pero descargando un poco el pincel para comenzar a realzar todas las formas. Listo, entonces miren, vamos a comenzar a pasar el pincel así, para que se empiece a realzar todas las formas. Bueno, después de haber pintado ya, haber aplicado esta capa de pintura, miren, en todo el contorno, en la parte de arriba, aquí en esta parte de abajo, lo único que no le apliqué fue a estos bordes, ¿sí? A los arcos, no les apliqué, no importa si se nos unta un poquito, pero no importa. En estas partes también, miren, en todo el contorno. Listo, entonces ya cuando hemos dejado secar muy bien, ahora vamos a tomar una pintura color champaña y vamos a hacer el mismo procedimiento aplicando en todas estas mismas partes, pero entonces descargando un poquito más el pincel, ¿no? Y así vamos a aclarar esto que hicimos. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicarle así con esa técnica de brocha seca aquí en el techo, en la parte de abajo, aquí pues en la parte de abajo del techo y en todas las columnas. Listo, en todo el contorno. Ahora nuevamente vamos a tomar otra vez ocre y vamos a aplicar la misma técnica, descargando bien. Descargamos, pues no lo dejamos totalmente seco, pero
descargamos bien y ahora vamos a pasar en esta parte. Miren, vamos a darle tono a los arcos. Es lentamente empezamos desde esta parte hacia acá y desde esta parte hacia acá. ¿Ven? Así le damos tono y esto lo hacemos así por el bordecito de acá abajo, por el bordecito de aquí arriba. No pintamos esto, tenemos cuidado de no pintar esta parte. Listo, y así mismo entonces continuamos haciendo el mismo procedimiento en los otros arcos. Listo, acá ya quedaron los arcos, solamente ese toquecito de pintura y vamos a hacer lo mismo utilizando la misma pintura, descargando bien. Solo queremos dar unas pequeñas sombras. Voy a hacerlo aquí en esta parte del contorno de esta pieza. Mire, solo una pequeña sombra, no vamos a pintar demasiado aquí en este contorno y vamos a hacer lo mismo en los ángulos de las columnas, solamente un poco, una pequeña sombra. Solo queremos hacer una pequeña sombrita, algo así, que se vea en los ángulos y aquí abajo también, ¿no? Recuerden siempre descargar bien el pincel en esta parte y aquí en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en esta parte de arriba, en el contorno también, así que quede esa sombrita. Bueno, aquí entonces, como les comenté anteriormente, hicimos en todos los ángulos, aquí un poquito hacia arribita, ¿sí? Y aquí en el techo quería mostrarles, simplemente con el pincel le di una pasadita así varias veces hasta que fue cogiendo. El pincel, recuerden, debe estar bien seco. En este caso usé un pincel plano, como pueden ver, para poder hacer esto, ¿no? Y también en la parte de abajo lo vamos a hacer. Miren, aquí ya apliqué un poco, simplemente realzamos los ángulos. Entonces aquí, y ahora voy a tomar acá y voy a seguir haciéndolo en esta parte. Sí, en todos estos lados, en todos estos laditos de acá. No hay necesidad de que el pincel esté muy untado, precisamente mejor, entre más sequito mejor. Y así vamos a realzar todos estos ángulos, todas estas uniones. Bueno amigos, ya después de haber hecho este paso, ya tenemos listo lo que es de pintura. Ahora voy a decorar, voy a tomar un poco de musgo artificial. Este musguito consiguen de pronto en temporada navideña, lo pueden conseguir más fácil, o pueden utilizar de pronto plantas artificiales también, ¿no? Planticas miniatura artificiales. Yo voy a usar de esto y voy a pegar una cantidad suficiente para colocarla aquí en la parte de atrás. Miren, este va a ser el frente. Aquí en la parte de atrás voy a pegar bastante vegetación. Bueno amigos, aquí ya le pegué la vegetación, el césped o estas plantas como arbustos. Lo pegué como si fueran arbustos acá en la parte de atrás, entonces una mayor cantidad. Miren, ¿sí? Se va a hacer el fondo aquí, unas pequeñitas, para darle un poquito de color acá. Y para darle un poquito más de color voy a utilizar de estas florecitas miniaturas que se consiguen en floristerías. Estas se llaman, o aquí la llaman, flores inmortalizadas, ¿no? Pero pueden ser también florecitas artificiales, ¿no? Entonces voy a quitar pequeños ramilletes y simplemente lo que voy a hacer es incrustarlos así en diferentes partes. De pronto por aquí poner algunos, así los voy distribuyendo, así en diferentes puntos. Acá en la parte de atrás, sobre todo aquí, si queremos pues le ponemos uno más pequeño para que no nos quede tan grande allí, pero entonces distribuimos así. Voy a utilizar estos dos colores. Listo amigos, después de poner estos detalles, miren cómo queda, ¿sí? Este detallito le da más vida al proyecto. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es aplicar la arena artificial. Aplicamos el pegamento, lo distribuimos muy bien, vertimos, retiramos el exceso como siempre y le aplicamos aquí en este contorno también. Listo, y dejamos secar muy bien.
Bueno, y así queda terminado ya este proyecto. Esta es una estructura tipo romano, que es una bóveda con arista, se llama, por este estilo de techo, ¿sí? Bóveda de arista se llama. Esto es un tipo de arquitectura romana de aquella época, y pues la aplicamos aquí para hacer este escenario, para que sirva para diferentes efectos, ¿no? De pronto si quieren colocar algún personaje, algunos accesorios allá adentro, o también para un nacimiento queda perfecto, ¿no? Miren cómo se ve, queda muy bonito. Y acá pues podemos poner unos personajes, así como les digo, para que sirva como nacimiento. Miren, aquí podemos poner a los personajes y queda perfecto para decorar nuestros veleres. Bueno amigos, espero que les haya agradado el proyecto como siempre, que lo puedan poner en práctica y siguiendo aquí las indicaciones que les damos con muchísimo gusto, para que ustedes puedan elaborar estos proyectos, sacarles bastante provecho, ¿no? Tanto con las personas que quieren hacerlo para decorar, como para las personas también que quieren hacer para vender. Entonces, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita, regalarnos su like. Pueden compartir este video en sus redes sociales para que más personas conozcan nuestros trabajos. Es una forma de apoyar nuestro trabajo. Bueno, un abrazo nuevamente para todos, muchas gracias y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.